están? Bienvenidos a una nueva emisión de Interés Público a través de la Agencia de Noticias Andina. Quienes nos están siguiendo también a través de las redes sociales, nuestra bienvenida. Hoy vamos a conversar sobre menores de edad que desaparecen. Estaba revisando algunas cifras y se dice que en lo que va del año 2013, unos 436 niños y adolescentes han sido declarados como extraviados. Se está refiriendo que en el 2009 hubo 136 casos. ¿Qué puede estar significando esto? Más de 2, 3, hasta 4 veces más están desapareciendo los niños, las niñas en nuestro país. De este porcentaje que les decimos, el 27% corresponde a niños entre 12 y 14 años de edad, en tanto que el 60% a adolescentes entre 15 y 17 años de edad. Con eso no queremos decir que personas adultas no desaparezcan también. Hoy nos vamos a centrar en el tema de menores desaparecidos. Probablemente con nuestro invitado en el transcurso del programa salgan también otro tipo de registros, otro tipo de cifras. Estamos preocupados, pero de manera especial estamos intentando dejar en claro una reflexión. ¿Qué tanta responsabilidad tenemos los padres de familia, las madres de familia, los adultos, los tutores del cuidado que deben tener los menores de edad? Hoy nos está acompañando una persona que tiene muchísima experiencia justamente en buscar a gente que se extravíe. Hoy estamos con alguien que se conoce como el buscapersonas, tiene más de 20 años trabajando en este tema, es David Nostas y lo hemos invitado al programa. ¿Cómo estás, David? Gracias, Anabela, buenos días. Bueno, bien contento con que el tema de desaparecidos ya no sea un tema tan unipersonal, porque el único que andaba remando hace algunos años era yo en esto, porque lastimosamente la conciencia de lo que es un desaparecido recién está entrando a ritmo, ¿no? Bueno, sabemos que la policía también está trabajando, ¿verdad, David? Indudablemente no podemos dejarlos al margen. No, ¿no? No es que deje al margen, lo que pasa es que anteriormente no había tanta infraestructura o tanta atención a desaparecidos. Si hablamos de hace 20 años atrás, era evidente que no se conversaba ni siquiera de los desaparecidos, Anabela. Pero ¿qué tan necesario es tocar el tema de desaparecidos en un país como el nuestro, que sigue creciendo cada vez más, hay más habitantes, la ciudad de Lima también se está extendiendo muchísimo más? ¿Qué es lo que está pasando con este tema? Lo que pasa es que la percepción para el común de los mortales, para la ama de casa, para gente que está ajena al tema, la percepción de un desaparecido es muy enfocada en ese que no llegó a su casa o una cosa así, y aún siendo así no tiene la conciencia que es un desaparecido. Por tu experiencia, David. Mira, un desaparecido es tu padre que tiene Alzheimer y no hay. Un desaparecido es un muchacho con esquizofrenia que no hay. Un desaparecido es alguien que salió de su casa en la mañana y no hay. Un desaparecido no es esa persona que no se ve con su familia hace 30 o 40 años, que no se encuentran porque sencillamente la vida los separó de alguna manera. Desaparecidos ahora recién se ha empezado a ver con un poco más de lupa, y los medios de comunicación y las autoridades han tomado un poco más de conciencia. Y eso es importante, ¿verdad, David? Pero cuéntanos, por los años que tienes tú buscando personas, generalmente, ¿cuáles son las razones por las que los menores de edad, enfocándonos en este sector, vienen desapareciendo? Ya, bueno, hay un ingrediente importante que hay que ver. Las estadísticas, lógicamente, están basadas en cuestiones de denuncia y todo eso, pero en realidad desaparecido no es el chiquito pues de 9 años que le sacan el ancho en su casa, que le queman las nalgas porque se orina en la cama, que le pegan, que no le dan comida, que no hacen dormir a la intemperie y se va. No es un desaparecido. No es un desaparecido esa chica que la concientizan desde muy pequeña, que el día que tú salgas embarazada verás que te mato, y la chica sale embarazada a los 13, 14 años y se va. No son desaparecidos. Es gente condicionada a desaparecer. Violencia familiar. Violencia familiar. Clarísima. Es un ingrediente importantísimo. Es cuando el esposo de repente va a la comisaría: mi esposa ha desaparecido con mis 2 hijos. Claro, le sacaba el ancho todos los días, la mujer se fue. Entonces, es un ingrediente importantísimo. Entre 8 y 12 años, lastimosamente, muchísimos niños se van de su casa. No están desaparecidos.
Cuando viene alguien y te dice, David, necesitamos que nos ayudes a buscar a un hijo, a una hija, en fin, a un familiar menor de edad, ¿tú qué pregunta inmediata les haces? Lo primero que pregunto si veo conflicto en la casa. Si hubiera una siempre razón, ese tema es lo primero que... Lo primero que es por lógica, Tengo que saber realmente si es un desaparecido, que tengo que tomarle el pulso. Y a veces cuando va el papá y la mamá, cuando hago una pregunta muy fuerte, se miran los dos para ver cuál es la respuesta. No es espontánea, entonces yo ya olfateo que algo está pasando. Por lo general, ¿qué puede pasar? Por decirte, vamos a suponer una chiquita que tiene 11, 12, 13 años. La madre tiene un nuevo compromiso, la empieza a manosear el padrastro. La hija recurre a la mamá y la mamá dice, no, estás hablando tonteras, ¿cómo se te ocurre si él te quiere como una hija? ¿Qué haces tú? ¿Te vas? Y tocamientos indebidos. Bueno, estos temas, David, nos lleva también a buscar siempre la mirada y la orientación de los profesionales en salud mental. Habíamos invitado aquí al programa a un representante del Colegio de Psicólogos. Lamentablemente desconocemos las razones por las que no ha llegado a nuestra cita, ¿no? Sin embargo, vamos a aprovechar al máximo la experiencia de nuestro invitado, de alguien como David Nostas, que a lo largo de estos años ha probablemente recogido una serie de novedades. Por ejemplo, el tema de las redes sociales. ¿Cómo es que las redes sociales, en lugar de ser un instrumento mayor de información para que nuestros hijos estén conectados, se puede estar convirtiendo más bien en un enemigo silencioso en nuestra propia casa de repente? Claro, la utilización de las redes sociales tiene, como todo, ¿no? Como todo, o sea, realmente el agua caliente sirve para tomar té, pero también sirve para quemar a la gente. Exactamente, la incidencia de las redes sociales en esta época es muy grande. Entonces, es un buen vehículo de captación a quienes son víctimas por lo general. Esa chiquita, ese chiquito un poco callado, que no alterna socialmente y que la red social se convierte para él en un mundo. Entonces su mundo está reducido a una computadora que sencillamente se siente seguro. ¿Por qué? Porque tiene vergüenza de su apariencia, una autoestima baja, diferentes factores que contribuyen pues de una sobremanera para que no alterne directamente o personalmente. ¿Y allí qué recomendación o reflexión puedes hacer a los adultos? Los padres de familia tenemos que saber... Percatarse del comportamiento. Ajá. No puedes andar ajeno. Yo le digo, ¿y su hijo cómo se comportaba? Bueno, la verdad es que él siempre era callado. Es una explicación bien absurda, ¿no? O sea, es porque no conoces a tu hijo, sencillamente, pues te dedicas a chambear de 7 a 9 de la noche, llegas a tu casa, lo que conversamos antes de entrar al aire, ¿no? Los padres ahora se han convertido en un instrumento económico. Entonces, trabaja el padre, trabaja la madre. ¿Quién cría a los hijos? En algunos casos, la empleada, hablando de gente más o menos clase media, que tiene posibilidades, pero chambean los dos para tener cable, para tener un carro nuevo, para viajar. Pero se olvidaron de los hijos, los hijos quedaron como quinta rueda del coche. Dice, yo adoro a mis hijos, les doy todo. No les das lo que más necesitan: cariño, atención, cuidado, tiempo, calidad de tiempo. Entonces, yo particularmente no estoy satisfecho con los cambios que ha habido en la época. Yo soy de la época antigua, cuando era importante el hecho de que la mamá sea un vigilante permanente, sea ese sargento en la casa que decía hay que venir a almorzar, se almorzaba juntos. Había más concepto de familia. El concepto de familia se ha roto completamente. Los niños de ahora o los jóvenes no tienen los valores muy impresos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que si ellos no los tienen, tampoco los impriman en los que vienen. Pero nos está sugiriendo que no necesariamente se convierte en el policía de la casa, el papá o la mamá, David. Estoy sugiriendo de que no hay autoridad en la casa, Anabela. No hay autoridad. ¿Quién? La empleada. Oye, ven para acá, no, mira, le voy a decir a tu papá. Llega el papá. Ay, caballero, el niño ha estado fastidiando. Al final el papá llega cansado y con otra onda, no ha estado con su hijo todo el día. Y si no tiene contacto, ¿cómo los puede conocer? ¿Cómo puede saber si está pasando algo con su hija o con su hijo? Si está sumergido en su trabajo, los chicos en internet, cada quien está viviendo su mundo. Hay 4 televisores en la casa, cada uno ve televisión, ve lo que más le provoca. Y el almuerzo, la comida, súbemela al cuarto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una desintegración de la familia. Estamos hablando que se han perdido muchas cosas en el camino. Internet y la tecnología ha hecho un gran aporte, pero también ha hecho una gran destrucción. El televisor es una destrucción.
porque cada uno está como tarado realmente viendo lo que le provoca, claro, si es que no hay sumergido en un mundo que no es, ¿no? Si es que no hay un control. El tema reciente de la niña Violet, la mamá que tiene a su niña en el hospital Loaiza, tiene que hacer cosas y deja encargada a la niña a una persona extraña. ¿Qué reflexión nos lleva todo esto? La niña apareció felizmente porque hubo toda una intervención mediática de medios de comunicación, en fin, pero si no, ¿qué hubiera ocurrido? Pero no, ustedes de repente no se acuerdan, hará unos 8 años, 10 años, buscando a Nandito, era el titular. Nandito lo encontramos en Trujillo, un niño de 4 años que se perdió en el mercado de mayorista. Un caso similar. Estamos hablando de lo mismo. Antes, yo me acuerdo cuando yo más o menos tenía unos 10, 12 años, la puerta de mi casa nunca se cerraba, una puerta de manija, como de un baño, como de una puerta que se abría simplemente, mi puerta de calle. En la noche a veces se olvidaban de echar llave. Nunca no nadie se entró. Creo que estamos hablando de lo mismo. Los cambios para esta época han sido paupérrimos. Hemos perdido la huella, la buena huella. Entonces, esto de la chiquita, por ejemplo, no puedes andar cuidando a los hijos como si fueran, pues, no sé, bolas de oro de 14 quilates o 18 quilates. No puedes andar así. Imagina la tensión que tiene el padre o la madre cuando sale con el hijo, cuidando que no se lo roben. ¿A qué hemos llegado? Entonces tienes que tomar mucho más previsiones. Oye, no había eso antes. Los niños iban al parque y jugaban. La realidad es la que manifiestas, hay mayor inseguridad, es cierto. Entonces las antenas, ¿qué tan alertas tienen que estar de quienes están llevando a un niño? No sé si observas, David, pero pareciera que los papás estamos procurando que nuestros hijos sean mucho más independientes, que sean mucho más libres. Probablemente esto hasta cierto punto pudiera ser, pero de allí a ser absolutamente desconfiados, darles tremenda independencia. Chicos que de 13 o 14 años de edad tienen permiso de los padres de familia para irse a fiestas en la noche hasta altas horas de la madrugada y luego desaparecen. Pero cuéntame, tu opinión, dime. Mi opinión es que los padres han buscado más independencia, no los hijos. Los padres se han vuelto independientes. Los padres se han desentendido de los hijos. Dice, yo trato de darles lo mejor a mis hijos, los pongo en buen colegio, les compro computadora, las zapatillas que quiere. Abela, discúlpame, pero creo que eso no es darles. ¿Cuántas denuncias recibes en esta labor que tú haces aproximadamente? Mira, dame una cifra que me ayude a entender, no sé si diariamente, mensualmente, David. Bueno, mira, yo, hay que tener algo en cuenta y tener también algo bien claro. Uno de los países que más, porque sabes que mi trabajo es a nivel mundial, y lógicamente estoy focalizado en Perú, pero uno de los países que más problemas presenta es México. Y la versión es de que simplemente desaparecen. O sea, estamos empezando a ser un México, lo cual es preocupante. México es terrible, terrible, terrible. Sí, no te imaginas. Mi página tiene 88,000 registrados como desaparecidos. Bueno, México es uno de los países que registra la mayor cantidad de violencia. Pero estamos empezando a caminar hacia allá. Estamos... Sí, David, háblame de tu experiencia aquí en Perú. En Perú. Mira, ¿Tienes en este momento, por ejemplo, qué número de personas que han sido registradas como desaparecidas? Debo tener más o menos un promedio, en Perú, de un promedio así de casos desaparecidos, un promedio, un registro de 4 o 5 personas diarias. En internet, que es limitante. No estamos hablando de... Porque el acceso a internet, si bien es cierto que es bastante amplio, pero no llega a ser pues un 100%, no los 30 millones de peruanos tenemos internet. ¿Y esas personas se llegan a encontrar? ¿Qué tanto puede tardar una persona en ser ubicada? David, te digo con toda esta experiencia que tienes, además de reencontrar a familias, a gente que emigró, gente que fue sacada de sus hogares. Casos, los casos más terribles, los más perjudiciales, digamos, en cuanto a desaparecidos, es la gente con algún trastorno. El que es más fastidioso, el que merece mayor atención es el que tiene esquizofrenia paranoide, porque él no tiende a sociabilizar, no les importa bajar 30 o 40 kilos de peso. Se arrinconan por la zona del Urín, Pachacamac, se van a lugares así, chacras, algunos por Ventanilla, porque no quieren alternar, no comen,
no toman agua, entonces se deshidratan y un montón de problemas. Eso con enfermedades. O sea, nuestra mirada tiene que estar también a través de los propios medios de comunicación en este sector. Mira, y los medios de comunicación, ¿qué pasa? Dice, van a la ININCI, sienta la denuncia, la persona desapareció mi familiar. Entonces, acá tiene la denuncia, entonces van a un medio de comunicación y llevan su fotito con su denuncia. Los medios de comunicación sencillamente pues no pueden sacar 12, 15 desaparecidos por día porque no da pues la programación y la pauta, y tú haces televisión también y sabes que no es así. Entonces sacan ocasionalmente uno. Para mí una cosa, una historia sin pies ni cabeza fue el caso de Ciro. Nunca en mi vida, en todos los años de buscapersonas que tengo, nunca había una campaña de búsqueda tan grande. Nunca supe por qué, ni lo entenderé tampoco. Porque yo alguna vez he tenido un extraviado con 89 años, con un marcapaso, una persona susceptible a poder morir en la calle, y nunca tuvo ese apoyo. Y la gente que me está viendo seguramente dirá, oye, mi hijo no se llama, yo hay un video que subí, no se llama Ciro, pero también tiene familia. Ha gastado plata el Estado, los medios de comunicación. Ojo, donde yo trabajo le dio 90 portadas. ¿Por qué? Porque vendía Ciro, era un vendedor. Pero ya vendía de muerto. O sea, qué importante además escucharte, David, porque esto es un gran jalón de orejas a esa responsabilidad que hemos ido perdiendo a través de los medios de comunicación, indudablemente. David, una recomendación general, cuando alguien ha perdido, entre comillas, digamos, a un familiar, a un amigo, una amistad, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para empezar a decir, carambas, no lo vamos a encontrar? ¿Cuándo es que hay que ir a hacer una denuncia? ¿Qué recomendación general das allí? Depende de la persona. Cuando está teniendo, bueno, gracias al caso un muchacho que, ¿cómo se llama? La ley... bueno, le han puesto la ley de este niño, porque era un niño especial que su madre fue a sentar la denuncia. La comisaría no le aceptó la denuncia, le dijeron que tenía que pasar 24 horas, lo cual es completamente falso. Uno puede ejercer su derecho de denuncia. Yo te puedo denunciar ahorita por violación a ti y la comisaría tiene que aceptar mi denuncia porque es un derecho que yo ejerzo. El desaparecido exactamente igual. Esta mujer fue a presentar la denuncia, no le aceptaron y a las 11 de la noche apareció su hijo atropellado por un tren. Y justamente la ley que han dado es de que las denuncias de niños especiales, personas susceptibles de ser desaparecidas, tienen que aceptarlas de inmediato. Ya como ley han tenido que darlo, lo que se debe ser un principio, no una ley. Entonces, precauciones que hay que tomar. Atentos todos los que tienen una persona susceptible en casa, sea con una enfermedad mental, con retardo, un chiquito down, lo que sea. Tener fotos recientes, bien del marco de cara, porque es la única herramienta para encontrar a una persona desaparecida mediática. No existe más. ¿Cómo? Es decir, ir a caminar, la gente que tiene Alzheimer, por ejemplo, pierde la memoria inmediata y conserva la antigua. Por lo general se desplazan al sitio donde han crecido. Entonces, si creció, por decirte, en el Cusco, hay gente que se va al Cusco. ¿Cómo llegan? No tengo. El día que yo descubra cómo se desplazan, me voy a ir a viajar el mundo. No tienen un sol en el bolsillo, no tienen ropa, no tienen nada, o sea, sencillamente, y llegan a destinos impensados, Anabela. Bien, es David, increíble. Un sector vulnerable importante, ese es el tema que hoy nos está reuniendo. Estamos hablando sobre personas desaparecidas, inicialmente enfocando el tema en menores desaparecidos, pero David está compartiendo con nosotros además la experiencia de haber reencontrado a familias. Hoy él se acercó y nos dijo, Anabela, además tenemos un caso muy particular que él seguramente nos va a contar en algunos instantes. Antes, yo quería compartir con ustedes lo recogido por el doctor Raúl Mendoza. Él es psicólogo de la Dirección General de Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer. Él en una reciente entrevista ha informado que en la Dirección de Investigación Tutelar, en lo que va del año han atendido unos 2.554 casos de niños desaparecidos y la mayoría fue por algo de lo que nos decía aquí David, por negligencia familiar, por violencia familiar,
por malos tratos que reciben los menores. De esta cifra, él hablaba, hay casi un 30% de niños que huyen de sus hogares. Una cifra que tiene que llamarnos definitivamente a la reflexión y a un nivel mayor de responsabilidad de lo que estamos haciendo. David, cuéntame, ¿con quién estamos acompañados ahora? Estamos con Pablo Yactas. Pablo es apurimeño. Sí, Pablo inicia la búsqueda hace unos cuantos meses. ¿Por qué? ¿La búsqueda de quién? De un hermano que fue dado en adopción cuando era pequeño. ¿De qué edad Tenía más o menos? meses, porque la madre falleció, Ya, no había quien se haga cargo del niño. Y con unas madres de una congregación termina llevándoselo al niño a Francia. Ellos iniciaron la búsqueda hace mucho tiempo, pero lógicamente es lo que hablamos, las redes sociales han permitido también esta vez ser una herramienta positiva, ¿no? O sea, todo tiene su lado bueno y su lado malo, no hay nada que sea malo del todo. Así que, Pablo... Sí. Pablo, pero David, ¿qué tal si él nos cuenta? Sí. ¿Cómo es que luego aparece esa inquietud de querer reencontrar al hermanito pequeñito que fue dado en adopción? Cuéntanos tu historia, por favor, Pablo. Bueno, buenos días con todos. A David Nostas, muy agradecido. También a nuestro Señor Creador, Dios. Bueno, mi madre ha fallecido cuando tenía mi hermanito 6 meses de nacido. Y luego ha llevado a una madre a un distrito. Nosotros somos un pueblito ya alejado, pequeño ya, se llama Caihuachagua, distrito Lucre, Aymares, Apurímac. Y enseguida, como le digo, mi madre ha fallecido y ya recogió la madre, después pasó a Ciudad de Abancay, donde hay casa de huerfanato, un convento. De ahí había adoptado pues una familia de franceses. Se lo había llevado, pero nosotros no sabíamos nada, dónde se fue mi hermano, nada. Mi padre ya es anciano y quería verlo también. Claro, mucho. Conocerlo en realidad, sí, ¿no? Porque sí. Tan pequeñito que había sido adoptado. Sí, de 6 meses de nacido. Después ya yo comencé a buscarle, fue a juzgado de familia, otros sitios, casa de conventos. Por fin encontramos un documento que había sido una adoptado. Pista, digamos, que les podía enrumbar. Ajá. Sí, pero eso no fue fácil, nos dio un abogado, nos ayudó a buscarlo. Claro. No fue fácil, no nos dio tampoco abogado fácil, demoró también 3 meses para entregarnos. Eso pasó en 1999. Estamos en el 2013, ¿en qué año es que encuentras a tu hermano? Ahora, ¿Y de qué edad? Ahora ya encontré a mi hermano después de 37 años. ¿37 años? Sí. ¿Este año lo encontraron? Este año, sí. Ajá. Hace unos días. Hace unos días apenas. Sí. Ajá. Y luego mi hermano, pues ahora estamos contentos y felices. Me imagino, sí. Pablo, pero aquí lo más importante es qué mensaje dejas tú a quienes nos están viendo en este momento. Mira, ustedes no desmayaron en el intento de encontrar al familiar, pero habrá mucha gente, David, y no me dejarás mentir, hay mucha gente que desiste, ¿no? Y mira, ¿tú pensabas que íbamos a encontrar o no? Con usted, doctor, yo creía en él porque yo estaba viendo a una familia también así, apareció del mismo pueblo. Ajá. Del mismo pueblo apareció, yo lo vi en el programa, entonces yo me acerqué y busqué también a David. Sí. Y hubo ese apoyo, pero ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo en este momento y que tiene también a un familiar, a alguien desaparecido? Sí, que tenga fe, esperanza para encontrarse así con su familia, que nunca es tarde, pero que sigan también buscando a la familia, pues que no estén ahí también, porque uno no sabemos cómo está el hermano, puede estar enfermito o lo que sea, ¿no? O no se preocupa, hay veces encontramos con señor en mal estado o algo tomado, pero parece mi hermano, le digo, era mi hermano. Pablo, perdóname, dijiste en Francia. Sí. ¿Tu hermano habla francés? Sí, habla francés. ¿Y cómo hacen para comunicarse? ¿Están enseñándole recién el español? En Apurímac tal vez hablan quechua, ¿tú hablas quechua? Sí. Hemos ido juntos hasta mi pueblo, Caihuachagua,
Él también quería llegar a Caiguachava porque en su documento dice nacido en Caiguachava. Y quería verlo a mi padre y donde está mi mamá en un cementerio pequeño. Hasta hemos llegado, casa antigua, ha llegado donde hemos nacido todos. Le encontramos sus cosas de mi madre, las ollas, su bolso de mi mamá, de todo. Y luego paseamos en Ciudad de Abancay. Llegó a casa de huerfanato, se puso a llorar de todo, porque de ahí lo que recogieron sus padres adoptivos. Pablo, algo importante para la gente, ¿cómo ha sido para tu familia el hecho de que aparezca tu hermano? ¿Cuán emocionante ha sido para ustedes? A mí me emocionó más que una sorpresa apareció en mi casa. David nos llamó un día que va a haber una reunión en la casa, júntense familia. Nos juntamos, llamamos unos a otros, a mis hermanos y a mi padre también, tratamos de traer a Apurímac. Y nos ha sorprendido, primero nos vio en una computadora, él es tu hermano, me dijo. Yo pensé que ahí quedaba. Sino que ahora que pasa Jean Marc Santos, entró mi hermano, nos pusimos a llorar todos. Bueno, nos alegra muchísimo, David, es más, reconocemos también esta labor empeñosa, insistente, que tienes, perseverante, ¿no? David es alguien a quien por gajes del oficio hemos tenido la suerte de conocer hace muchísimos años y siempre lo hemos visto en esta tarea, ¿no? Esto también ha sido un reencuentro, Anabel. Así es, así también ha sido un reencuentro, David, pero aquí lo importante es recoger este mensaje de Pablo, ¿verdad? No perdamos la esperanza, no perdamos esa ilusión de reencontrar a nuestros seres queridos. Pedíamos intervención también a través de las redes sociales. Por aquí nos decía un señor de Pueblo Libre, Manuel Canales, los papás son muy descuidados y más de una vez me he visto obligado a decirles, ¿y su hijo? Porque lo están dejando a veces en el asiento de atrás. Por aquí desde La Victoria nos dice Juliana Quiñones, es verdad, bueno, lo que te comentaba, ¿no? Que solemos ir de compras, subimos a un taxi con nuestros paquetes y no saben ustedes cómo cuidamos a los paquetes, pero resulta que también debemos cuidar a los niños. ¿Tú has escuchado casos de ese tipo, David? Bueno, he escuchado en el extranjero hay pasado mucho, un comentario de que habían dejado en el supermercado, en la carretilla de cosas como hoy para sentar los sillitos, una señora se olvidó a su hijo ahí, no hace mucho. Y acá en Perú, o sea, digo, ¿cómo hemos perdido un poco el hilo de todo, no? O sea, es que es la vida agitada, el hecho de estar pensando... ¿Quién no tiene celular ahora? Y para pendiente y la gente para enganchada permanentemente, entonces no tienes tregua, tu día no tiene tregua. Porque yo la vez pasada que se perdió mi celular, estaba sin celular, no sabes la libertad que sentí. Me sentí otro. Porque permanentemente estás pendiente que si llegó el mensaje o que si llamaron y no almuerzas porque estás almorzando, estás hablando. No hay tiempo, y si no hay tiempo para ti, menos para los niños, menos para los hijos. Los niños también tienen celulares y no sabemos las llamadas de quiénes están recibiendo. Es que todo es una ruta, internet, los celulares, la comunicación ha crecido muchísimo. Hay que ver también el lado positivo de eso, ¿no? La globalización permite que podamos saber qué está pasando en el mundo, que no estemos ajenos a una realidad diferente. Antes me acuerdo cuando íbamos más o menos a Mozalbete, la música de Estados Unidos llegaba en 5 años, 6 años, no me acuerdo qué tiempo, ahora todo es así. Hubo terremoto en la India, te enteras, hubo cualquier tipo de catástrofe, lo que sea, está muy globalizado, entonces lo mismo funciona a nivel comunicación personal. David, para ir despidiéndonos, agradeciéndole a usted, Pablo, por esta visita y compartiendo además su gran alegría de haber encontrado a su hermano. David, ¿con qué reflexión nos podemos quedar para despedir el programa? Uno, que las cifras que has dado son una alerta, es una forma de que la gente entienda que el incremento de desaparecidos es importante. Niños desaparecidos, esto no es asustarlos, pero un niño de ojos claros, piel blanca y aparente en mercado internacional vale $150.000. Dios, ¿de dónde tienes estos datos? David, estás hablando ya de redes, de mafias. Estoy hablando de tráfico de niños que no podemos tapar el sol con un dedo. Existe. Ahora mismo me mandaron un mensaje de Huancazancos, de Ayacucho. Una mujer ha sido encontrada por la gente del SEM, en un centro de asistencia,
Ella tenía en sus manos unos papeles de ecografía que supuestamente ha dado a luz un niño en agosto. La mujer no recuerda cómo haber llegado a Huancasanco, la están remitiendo a Huancayo, donde es original, pero el niño no hay. Estamos hablando de tráfico de niños, Anabela, y no podemos tapar el sol con un dedo. Lo mismo que hubo, lo que dice Yactas, es un buen testimonio. En Ayacucho, en la zona, en Abancay, donde viven ellos, realmente la cantidad de niños serán, pues no sé, 20, 30, 40 mil niños que en esa época salieron. Estamos hablando de los años 80. No viene uno a buscar a su familia biológica, vienen miles. Hay gente que no sabe exactamente, no tienen partida, no tienen información, fueron dados con adopción completamente ilegal, otros fueron sacados como si hubieran sido nacidos en ese pueblo y dados a luz por la mujer que venía. Irregularidades totales. Una vez yo caí en la casa de un abogado acá en Barranco para una investigación y me mostró un cuarto lleno de expedientes y me dijo, ¿sabes qué? Yo guardo esto para que mañana no me acusen de tráfico de niños, porque es la cantidad de adopciones que he manejado. Era un cuarto lleno de expedientes. Entonces, legalmente salen algunos, ilegalmente otros, y los niños son vendidos como si fueran papas, camotes, en mercados internacionales, de acuerdo a la apariencia. Entonces, ¿sí? La alerta, pendiente todo el tiempo. Pendiente, hay que andar vigilantes y las autoridades también tienen que tomar un poco más de seguridad en esto, porque en el aeropuerto le paga 100 soles o 100 dólares al que está vigilando y se acabó la vigilancia. Lastimosamente todo está a la venta. Bien, David, muchas gracias por tu intervención. David además es una persona cotidiana, ¿verdad? Ha hablado con mucha franqueza, ha hablado además con la experiencia que le dan todos estos años de estar cerca a personas que van desapareciendo. Mucha atención, por favor, para el cuidado de nuestros menores de manera especial. Nos despedimos, será hasta una siguiente emisión, nos reencontraremos en De Interés Público, pero antes vamos a invitarlos también para que a partir de las 3 de la tarde se puedan conectar nuevamente a nuestra señal de televisión aquí en la Agencia de Noticias Andina, porque estaremos regresando con otro de los temas sensibles, el suicidio en adolescentes. Lo importante que tiene que ser el fortalecer a nuestros hijos. Volvemos con ese tema a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces.